¿Ya empacaron los árboles? ¿Ya recogieron todo lo de la Navidad? Ok, porque apenas empezamos hoy, ¿verdad? Ok, hay algunos que, ay, no veo la hora ya de recoger todo lo de Navidad, cuando apenas empezamos. Y claro, como colocamos todo desde el 1 de noviembre, entonces ya queremos la sala otra vez sin nada de eso, ¿verdad? Hoy empezamos la Navidad. Diciembre es un mes hermoso del Adviento, pero la Navidad empieza el 25 de diciembre, con la misa del 24 en la noche de la vigilia. Así que hoy empezamos la Navidad y va a durar esta Navidad por 3 semanas, hasta la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así que tenemos 3 semanas para seguir celebrando la Navidad. Así que pueden seguir comiendo tamales, ¿ok? Hoy se nos va a presentar el núcleo, el corazón de lo que estamos celebrando. A pesar de que hoy la palabra del Evangelio nos narre algo muy teológico, se nos va a presentar realmente qué es lo que estamos celebrando. Estamos acostumbrados a escuchar el Evangelio de los pastores, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo allá en el pesebre, pero hoy hemos escuchado el prólogo del Evangelio de San Juan, que nos va a revelar qué fue lo que pasó. Que Dios en su designio amoroso, Él decide enviar a su Hijo único. ¿Y quién era ese Hijo único? Dice hoy el Evangelio, el prólogo, la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. A través de Jesucristo se hacen todas las cosas y Él ha sido Dios desde el principio de todas las cosas, con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que celebramos? Celebramos que esa segunda persona de la Trinidad se encarna en las entrañas de la Virgen María y se hace uno con nosotros. Ese es el plan como Dios decidió acompañar y salvar a la humanidad a través de un niñito nacido en un pesebre. Ayer les decía en la reflexión que qué bonito que decoramos la iglesia, qué bonita que está, ¿verdad? La iglesia. Digan que no, ¿verdad? Bonita, ¿verdad? Está todo bien bonito, miren los árboles, todo bien bonito. Pero cuando nos ponemos a pensar, queridos hermanos y hermanas, la encarnación, la venida de la luz al mundo, no tuvo nada de espectáculo, no tuvo nada de glamour, no tuvo nada de show, no tuvo nada de banquetes, no tuvo nada de realeza, externamente hablando. Nada de eso. Una cueva destinada para los animales. Eso es lo que se pudo encontrar para el Rey de Reyes, para el Hijo de Dios. Esa fue la manera como vino el Hijo de Dios al mundo, en una cueva reservada para los animales. Hay una reflexión que hacían hace poco unos padres de la iglesia que decían que en la cueva seguramente no era simplemente para todos los animales, sino especialmente para los corderos que iban a ser ofrecidos para el sacrificio, que tendría un significado bien hermoso que hubiese sido así, porque Cristo se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces viene así, sin absolutamente nada, no una cama. Me imagino que María trató de colocar su tela, ahí algo encima de lo que había, para que el niño hubiese podido nacer. No doctores, nada, solo José y solo María. Nada más. Eso es lo que estamos celebrando. Estamos celebrando esa encarnación en la simplicidad, en la humildad más grande. El más grande regalo que se ha dado a la humanidad, queridos hermanos, fue en el silencio de una noche. Sin nada de show, nada de pompa, nada. Solamente la alegría que traía el Hijo de Dios al encarnarse y al compartir el cielo con nosotros los seres humanos. Eso es lo que estamos celebrando. Imagínense la carencia que había en esa cueva. Y María y José ahí, seguramente no mucha comida, no muchas cosas. Pero yo no me imagino el momento en que María y José tomaron a ese niño entre sus brazos. La alegría que ese niño les trajo. Tal vez se olvidaron absolutamente todo. Y esa cueva se convirtió en un cielo para ellos dos. Para José y para María. El solamente pensar
que ese era el Hijo del Salvador, que ese era Jesús, y ellos tal vez en su corazón de la emoción estaban, miren, ahí en esa cueva, pero con la alegría que trae Dios a pesar de la carencia. Y queridos hermanos, así es como celebramos nosotros la Navidad. La celebramos cuando somos capaces de dejar que Cristo nazca y transforme mi realidad, la realidad que tengo al lado. Si fue capaz de transformar el lugar de los animales en un cielo para María y para José, imagínense cuánto puede hacer por nosotros y por nuestras vidas, que a veces nuestras vidas se convierten en eso, como un lugar de animales. Y Dios puede transformar eso. Dios puede transformar eso en algo de cielo, en una realidad celestial, solamente si nosotros le dejamos. Por eso les preguntaba, ¿ya celebraron la Navidad? Porque muchas veces, queridos hermanos, celebramos la Navidad o decimos que celebramos la Navidad, pero ni siquiera hacemos una oración el 24 en la noche, ni nos recordamos de qué es lo que estamos celebrando. Y le pregunta a usted a la gente, ¿cómo celebró? ¡Uy, Padre, eso qué belleza! Había whisky, cerveza, pavo, marrano, de todo. ¿Y Jesús? Bueno, Padre, sí, ahí estaba en el pesebre. ¿Celebramos la Navidad sin aquel que le da razón a la Navidad? Eso no es Navidad. En realidad eso no es celebrar Navidad. No es celebrar Navidad. Venimos todos como familia, por supuesto, lo cual es maravilloso. Comer tamales y lechones y estar sabroso. Tomarse una cervecita, está bien. Pero celebrarla sin Cristo, eso no es Navidad. No lo es. No lo es. Celebramos una noche en familia, que nos reunimos todos, pero no. Si no le damos el espacio a Cristo para que transforme mi vida y para que convierta mi vida en algo nuevo, entonces yo celebré todo, pero menos Navidad. Entonces, eso es lo que el Evangelio nos está narrando. Nos está diciendo, y la luz vino al mundo, y vino a los suyos, y los suyos la rechazaron. Los suyos la rechazaron y prefirieron la oscuridad. Quiero compartirles esta historia bien bonita de un misionero en África. Y es una historia de la vida real. Un misionero que estaba en una villa de África. Y este misionero se dio cuenta de que los que vivían en esta villa no tenían agua potable. Tenían que caminar millas hacia el río más cercano para poder traer agua a sus casas. Y entonces el misionero les propuso a todos los de la villa, vamos a hacer una fuente aquí en la villa para que se pueda tener agua potable. Y empezaron el trabajo. Y el gobierno se enteró de que iban a hacer ese trabajo y el gobierno les ayudó a hacer la fuente. Mientras estaban en el trabajo, el misionero tuvo que irse. Y ellos terminaron la fuente y hubo agua en abundancia para toda la villa. Y entonces estos de la villa decidieron mandarle una carta al misionero para invitarlo nuevamente y para que viera la fuente. Y el misionero pues efectivamente fue hacia la villa de regreso. Y él encontró que todo el mundo estaba feliz, tenían agua potable, agua limpia, agua clara, para todos en abundancia. Y él decidió irse a caminar y a visitar a sus viejos amigos. Y llegó a una de las casas de la villa, a donde una anciana. Y entonces se sentó a hablar con la anciana y le dijo, ¿puede regalarme una copa de agua de la fuente? A lo que la anciana le respondió, oh, lo siento, misionero, pero no tengo agua aquí en la casa. Y entonces él le dijo, pero ¿cómo es posible si el agua ahorita está ahí mismo en el centro de la villa? ¿Cómo es que usted no tiene? Entonces la señora le respondió, es que tengo un nieto que siempre le digo que me traiga agua, pero él nunca me la trae. Siempre solamente quiere estar jugando, pero todavía no he bebido del agua de esa fuente. Lo mismo pasa con el misterio de la encarnación que vino al mundo por nosotros. Podemos tener la fuente del agua enfrente de nosotros, pero podemos morirnos de sed si no bebemos de esa agua. La luz vino al mundo, pero si nosotros cerramos los ojos a esa luz, seguiremos ciegos. Entonces tenemos que hacer algo de nuestra parte. Dios hizo su parte. ¿Cuál es su parte? Enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. ¿Cuál es nuestra parte? Aceptarlo a Él como nuestro Salvador
como mi Señor, como el centro de mi vida, para que Él transforme toda la realidad de mi vida y lo que me rodea. Y de esa manera yo no vuelva a tener sed ni hambre. Ahí está. La salvación está siempre, queridos hermanos y hermanas. Cristo está siempre. Cristo está en la Eucaristía. Cristo está en los sacramentos. Ahí está. Pero nos podemos morir de hambre y nos podemos morir de sed porque no le buscamos. Lo podemos tener ahí a la vuelta de la esquina. Y va a depender de nosotros porque Dios envió a su Hijo, pero nos dio la libertad de acogerlo o de rechazarlo. Así que, queridos hermanos y hermanas, celebrar la Navidad es esto, es dejar que Dios venga y transforme y me ayude a perdonar a aquellos que no soy capaz de perdonar, me ayude a reconciliarme con aquellos que no puedo reconciliarme, me ayude a ver con ojos nuevos la realidad de los que me rodean, me ayude a amar a aquellos que me cuestan amar. Eso es celebrar Navidad, porque de otra manera seguiremos sedientos pensando que tenemos solamente la fuente, pero no la tomamos. Y quiero terminar esta reflexión, queridos hermanos, con una historia que me pasó hace 2 días, porque pienso que eso es la realidad de la Navidad. Había estado leyendo bastantes reflexiones sobre la Navidad, pero a través de esta visita que tuve, Dios me mostró en qué consistía también la Navidad. Ustedes saben que los hispanos están ahorita con miedo de salir a trabajar por toda esta situación de inmigración. Pues hace 2 días recibí una lista de unas familias que no habían podido ir a trabajar y que necesitaban comida. Y me regalaron unas cajas de comida y tenían cebolla y tenían papas y tenían unos frijoles y un arroz ahí. Y entonces yo me fui en el carro a visitar a estas familias y llegué a una casa y llamé al jefe de la casa, al papá ahí de la casa. Y salió el papá de la casa a recibir la comida. Pero después de él, detrás de él, venían 2 niñitos chiquiticos, corriendo detrás de él. Y entonces le dijeron al papá, papá, ¿quieres que te ayudemos? Y entonces el papá le dijo, está un poco pesado. Entonces yo le dije, pero ustedes pueden. Y cogieron la caja y ellos abrieron, miraron la caja y se dieron cuenta que eran papas y cebollas. Y ustedes no se imaginan la cara de alegría de esos niños por unas papas y una cebolla. A veces nos cuesta ver la realidad en las cosas pequeñas. Y esos niños me enseñaron eso. ¿Qué es celebrar Navidad? Es reconocer en esas cosas pequeñas la presencia de Dios. Ellos no dijeron, padre, ¿y el juguete? Padre, ¿y el carro? No, estaban felices con sus papas y con sus cebollas, porque iban tal vez a comer. Queridos hermanos y hermanas, en eso está la Navidad, en la transformación que Dios puede hacer cuando nuestros ojos son capaces de ver la gran magnitud del amor de un Dios que nos ama y que habita entre nosotros. Que Dios nos dé la gracia de celebrar la Navidad con Jesús en nuestras vidas. Feliz Navidad.